Y decile a tu hermana, hoy el Señor ha venido a sanarme. Decile a tu hermana. A mí, decile, a mí. A mí, porque siempre pensamos en otro, amén. El Señor ha venido a sanarme a mí. Bueno, tenemos, gloria a Dios, hemos podido abrir el PowerPoint. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un aspecto de la sanidad que es la victoria sobre el rechazo, que es un poco lo que había escuchado mi hermana Patti, pero vamos a hablar de muchas cosas al principio que tienen que ver con la sanidad. Sí, y yo quiero un poco trabajar el tema del rechazo porque esto opera mucho no solamente en las mujeres, en los varones también, y trae mucha detención y mucha destrucción, ¿sí? Pero quiero hablar este es nuestro tiempo, ¿amén? Y este es nuestro tiempo de victoria, es lo que hemos declarado, es lo que declara el lema de este congreso, amén. Tiempo, mujer, créelo, ¿lo podés creer? Este es tu tiempo, y es tu tiempo de victoria, y lo que el Señor hace hoy es de aquí en adelante, amén. Libertad para la gloria del Señor, amén, gloria al nombre del Señor. Mira, mi hermana, nosotros, para ser victoriosos y maduros espiritualmente, necesitamos las emociones sanadas. Necesitamos las emociones sanas. Muchas veces dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y es lo que los pastores hacemos, enseñamos al pueblo, enseñamos a los hijos espirituales, a los discípulos, todas las disciplinas espirituales. ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Escuchan bien con esto? ¿Ah? Hola. ¿Ahí sí? Bueno, ahí sí. Bueno, yo grito por ahí, si grito bajar. Bueno, entonces creemos que enseñándole todas las disciplinas espirituales, ¿sí? Que esto, o sea, esta es la base de la que partimos, ¿sí? Las disciplinas espirituales. Y las voy a mencionar por las dudas alguno no la tenga clara, son un montón, pero voy a mencionar algunas, ¿sí? La oración, la lectura de la palabra, ¿sí? La congregación. Mirá, mi hermano, no hay otro diseño de Dios sino la iglesia. No hay un diseño de Dios fuera de la iglesia. Si no estás congregándote, quiero decirte que estás en desobediencia. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que le abrís la puerta para que el enemigo entre a tu vida, a tu casa, a tu familia y entre el destructor. Entonces, quiero decirte, el primer diseño de Dios para que un cristiano pueda crecer y para que un cristiano pueda hacer la obra que Dios ha determinado que haga en el lugar donde está, es la iglesia. No hay otro. ¿Cuántas pastoras hay acá? Gloria al nombre del Señor, son muchas. Le damos un aplauso a estas preciosas siervas de Dios, con las que compartimos lágrimas, mis hermanos, compartimos lágrimas, ¿sí? Y muchas veces vemos a los hijos de Dios que por algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de sanidad en su alma, se enojan con la iglesia, se enojan con los líderes, se enojan con los pastores. Muchas veces las frustraciones que las personas tienen con su vida, ¿sí? A veces por la falta de intimidad con Dios, a veces, mi hermano, por la falta de obediencia. Porque Dios te habla y te habla y te habla y te dice mil cosas, pero a veces uno no obedece. Entonces, cuando uno no obedece, no pasa nada. Me pueden ministrar 1000 veces. Puedo que vaya que me ore, no sé quién es famoso acá. ¿Lo conocen? Bueno, yo siempre digo Anacondio porque yo lo amo, a un evangelista de Argentina, algunos lo pueden conocer. ¿Quién es muy famoso acá? Chaparro. Bueno, puedo ir a que me ore Chaparro y no pasa nada, chicas. Si Dios trae revelación a mi vida y yo no obedezco, no pasa nada. No pasa nada. De esto voy a hablar yo hoy. ¿Amén? Amén. A ver, y también en el
Jesús, tengo que orar para que Dios me guíe a lugares, a casas, a congregaciones que puedan ser lo más sana posible. Amén. Amén. Porque a veces hay congregaciones que no están muy sanas, es verdad, ¿sí? Que vez tras vez dan vueltas sobre las mismas cuestiones, donde el enemigo roba y nunca termina de robar, ¿sí? Pero si así está tu iglesia, tu casa, métete con el Señor y empezá a orar y empezá a clamar. ¿Y sabes por quién comienza el cambio? ¿Sabes por quién? Por mí. Por mí, comienza por mí, no es por otro lugar. No es por otro lugar, mi hermana, comienza por mí. Y quizás yo veo que mis pastores no están muy alineados y todo eso, pero comienza por mí. Y yo comienzo a orar y el Señor es tan bueno, ¿sí? Porque yo siempre digo, nadie es la frutilla de la torta. Si nadie es la frutilla de la torta para el Señor todos somos frutillas. Amén. La frutilla es la parte más rica, así decimos nosotros, no sé si se entiende, ¿sí? Entonces, todos somos frutillas para el Señor. Y entonces yo comienzo a orar y a clamar y a humillarme, y el Señor comienza a moverse en mi iglesia, comienza a traer la sanidad, comienza a traer el avivamiento, aquello que está haciendo falta. Amén. Entonces, mi hermano, no puedo ser maduro espiritualmente si no soy maduro emocionalmente, si no soy sano emocionalmente. Y yo esto te quiero decir, los líderes, los pastores, la gente muy ungida por el Señor, y aún tu vida se puede enfermar, nos podemos enfermar emocionalmente. Dentro de los cristianos existe mucha, ¿cómo te digo? Ya me va a salir la palabra. Dentro de los cristianos, cuando excluís a alguien, las enfermedades mentales. Miren, las enfermedades mentales más prevalentes en el mundo hoy en día son la depresión y la ansiedad. ¿Y los cristianos se pueden enfermar de eso? ¿Se pueden enfermar? Y entonces, ¿por qué cuando alguien se enferma con una crisis de pánico, le oramos y la oración lo va a sanar? Cuando tenés diabetes, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Los cristianos pueden tener diabetes? ¿Pueden tener diabetes? Los cristianos pueden tener una psicosis. ¿Sabés lo que es una psicosis? Es la locura. La psicosis es la locura, ¿sí? Cuando alguien tiene pérdida de realidad, que comienza con un discurso que es delirante, que no tiene que ver con la realidad. ¿Los cristianos pueden ser psicóticos? Ojo, que hay muchos líderes que lo son, ojito. ¿Pueden ser psicóticos los cristianos? Les pregunto. Mire, el otro día me llegó un caso de una niñita. La niñita tenía ya 11 años y había comenzado con problemas a los 5 años. Pero gracias al Señor, miren, un líder le dijo: anda a ver a la psicóloga. Gracias al Señor. Pero después de haberle orado 6 años, ¿no? Le oraban, le llevaban a todos los ministros, ayuno, oración, padres fieles, mis hermanos, padres fieles, ¿sí? Y la nena comenzó con un discurso delirante, ¿sí? Tenía un discurso muy delirante, comenzaba con alucinaciones anestésicas, se llaman, cuando sentís en la piel, sentís sensaciones, escuchabas ruidos, palabras, delirios, viste, cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿sí? El psicótico te dice: acá hay un elefante, y ve el elefante, y no lo vas a convencer de ninguna manera que allí no hay un elefante. ¿Sí? El neurótico, que somos la mayoría, te dice: creo, yo me imagino que acá hay un elefante, pero me estoy imaginando. ¿Ves la diferencia? Y para el psicótico no hay otra. Entonces la nena me llegó, y yo, después de hacerle un breve diagnóstico, la derivé a una psiquiatra infantil. Gracias a Dios, la niña, mira, los psiquiatras, los cristianos pueden ir al psiquiatra. Sí, mi hermano, sí pueden ir. Mira, yo creo absolutamente en el poder de la sanidad y la liberación. Yo lo vi en mis pacientes, de un día para el otro, lo vi en pacientes que venían, por ejemplo, con depresiones muy crónicas. Vi el poder de la sanidad y de la liberación, ¿sí? Porque hay instancias donde necesitamos ser liberados.
y que bajo ninguna otra forma vamos a ser sanos, ¿sí? Pero también tenemos que recurrir a profesionales. ¿Sí? Hay gente que está, por ejemplo, en el caso de la psicosis, y que están medicados y que funcionan, hermanos, se estabilizan, es lo que se dice, digamos, es una palabra que utilizamos, se estabilizan y funcionan perfectamente en la vida, funcionan como personas normales, ¿me entendés? Hay un chico que yo empecé a atenderlo, un precioso chico, inteligente, precioso, que empecé a atenderlo cuando estaba en la calle, tirado en la calle, porque esto va produciendo un deterioro social muy grande, ¿sí? Va rompiendo, quiebra, todos los lazos sociales se van quebrando. Entonces me llegó cuando estaba en la calle. Yo comencé a atenderlo y fue todo un tema para que el chico llegue al psiquiatra, porque generalmente no quieren llegar. Con esta familia, lo que más tuve que trabajar, estos padres cristianos, fue que ellos puedan llegar a un psiquiatra, ¿sí? Gracias a Dios, la mamá, porque el papá era todo ayuno y oración. Y ojo, hay que hacerlo, amén. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y el Señor nos guía y nos guía a los lugares precisos donde vamos a ser ayudados, amén. Pero gracias a Dios, la mamá estaba más dispuesta y llegaron. Y la nena está en un proceso de ser estabilizada, la niña va a poder funcionar bien toda su vida, amén. Amén, y Dios usa profesionales, y capaz que el Señor hace una sanidad definitiva, como con muchos cristianos, y dejaron todas las medicaciones, todas las pastillas, amén. El otro día escuchaba, fui a un congreso, que es el congreso que nos nuclea a todos los bautistas en Argentina, y estaba con un pastor precioso, profesor del seminario, un hombre muy ungido que tenía 10.000 doctorados, 10.000 cosas, un pastor precioso, un pastor ungido con el Señor. Pero él me contaba que llegó a un momento de su vida, que llegó a tal punto donde comenzó a tener crisis de pánico, que lo paralizaban absolutamente. La crisis de pánico es un trastorno de ansiedad que va creyendo. ¿Vieron? La ansiedad es hablo de muchas cosas. ¿Me van siguiendo? Porque son como muchas cosas medio técnicas, pero que nos pasan. El trastorno de ansiedad la ansiedad es una reacción normal del organismo. ¿Vieron? Hoy tengo que rendir un examen. Entonces empieza a surgir en mí algo, ¿vieron? Estoy como más lúcido, más despierto, me despierto, lo que no hice en todo el mes, me despierto temprano y comienzo a estudiar, ¿vieron? Bueno, eso y empiezo, estoy nervioso, comienzo a sudar. La ansiedad es buena, ¿sí? Voy a recibir gente en mi casa, entonces me activo, limpio lo que no limpié en toda la semana. Eso es la ansiedad, ¿vieron? Pero en el trastorno de ansiedad, eso que es normal comienza a acelerarse, y todos los sistemas psicofísicos se aceleran y no se pueden detener, ¿sí? Entonces comienza eso que creo que me voy a morir, ¿sí? Les cuento un testimonio de un paciente que me llegó hace poquito. Estamos en el punto todavía, no quiero que se vayan del punto, ¿sí? Yo quiero que vayan sistematizando lo que estamos hablando. Que para ser maduros, díganme, para ser maduros espiritual, debemos ser sanados. Díganme ustedes. Sanados. Bien, ¿qué cosa? Emocionalmente. Para ser maduros espiritualmente debemos ser sanos emocionalmente. ¿Amén? Y este es un proceso que dura, ya está, fui sano y terminó acá. ¿Ah? Toda la vida. ¿Ah? Es lo que los pastores le llamamos sanidad interior. Ya voy a hablar un poquito de esto. Les cuento el testimonio de este paciente, un precioso joven de 37 años que me llegó hace poquito tiempo, deben ser hace unas 3 semanas más o menos. Precioso joven que había conocido al Señor a los 12 años, ¿sí? Hizo una carrera universitaria brillante la carrera. Le quedaban 3 materias para recibirse y nunca se recibió. Hizo toda la carrera así, vieron, hasta que le quedaban 3 materias. Nunca se recibió. Lo dejó allí postergado hace varios años en su vida. Entonces cuando yo le preguntaba a qué se dedicaba, él me dice: soy contratista de obra. Pero en realidad él era albañil, porque él hacía todo, no era el contratista solamente. Él hacía todo en la obra, ¿sí? Entonces, él había comenzado hace 3 meses
con una crisis de pánico, que él sentía que se moría, porque vos en la crisis de pánico sentís que te morís. ¿Sí? Él sentía que tenía un problema, primero pensaba que era un problema cardíaco, entonces hizo todos los exámenes cardiológicos que se necesitaban y le descartaron, le dijeron, no, vos estás sano. Después pensaba que era algo neurológico, porque en la cabeza ya se moría. En la crisis de pánico, esto me van siguiendo que los sistemas se aceleran, todos los sistemas psicofísicos se aceleran, ¿sí? Entonces comienza a generarse sustancias en el cuerpo que producen aceleración, dolor, que parece que ya me muero. Eso es la crisis de pánico, el trastorno fóbico, ¿sí? Bueno, entonces él hacía 3 meses que estaba así y no se curaba. Entonces fue a todos los médicos habidos y por haber. Muy responsable, su esposa dedicada al área de la salud, lo acompañó también, hasta que me llegó a consulta el joven. Miren, es tremendo, cada vez, cada entrevista que tenemos con él, el Señor empieza a sacar de su historia, ¿sí? A sacar de su historia, porque el Señor sana nuestra historia. Amén. Entonces, yo cada vez que comienzan a salir cosas que el Señor saca a luz, ¿sí? Lo mando a orar. Yo a mis pacientes les digo, anda vos a tu pastor y pedile orar liberación por esto. Amén. Yo creo absolutamente en el principio espiritual que dice la palabra, orad unos por otros para que seáis sanados. Lo creo y lo practico y lo ministro, porque en mi vida fue así. ¿Sí? No en todas las cosas. Quizás en algunas cosas vos podés, el Señor te va mostrando, vos podés orar solo y el Señor trae sanidad. Pero en algunos lugares donde el enemigo ya ha hecho fortaleza, donde hay autoridad del diablo sobre tu vida, vos tenés que ir a otro para que en la autoridad de Cristo te ministre y seas liberado. Amén. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hay que ministrar sanidad interior. Y la sanidad interior, brevemente, porque esto sería para trabajarlo en todo un seminario, cuando me inviten de vuelta lo trabajamos, capaz que lo conocen, se ministra en 4 áreas. ¿Sí? La herencia generacional de maldad, el contacto con el ocultismo, las heridas de la infancia y el pecado. ¿Lo conocen? Me invitan de vuelta y yo hablamos área por área. ¿Amén? 4 áreas para ministrar sanidad interior y liberación. ¿Amén? Entonces, comienzo a ministrar a este joven y comienzan a salir muchísimas cuestiones. Entonces yo lo mando a orar. Y como en su iglesia no practican la liberación, entonces mi esposo con algún líder de la iglesia lo están ministrando en liberación en las cosas que van saliendo. Ahora, les quiero contar esto. Él se convirtió a los 12 años. Cuando él se convirtió, su padre llegó a la iglesia con su madre. Llegaron parte de su familia. El padre, como uno dice, ¡ay, cómo lo cambió el Señor! ¿Vieron? El padre era bebedor, era alcohólico y era golpeador. Entonces, cuando el padre llegó a la iglesia, dejó de beber, dejó de ser alcohólico y dejó de ser golpeador. ¡Ay, cómo lo cambió el Señor! ¡Qué maravilloso! ¿Sí? ¿Lo cambió el Señor? Amén. Pero hay 10.000 cosas que ese padre no fue cambiado. ¿Sí? Y están operando diseños del infierno en ese padre. Les cuento qué está sucediendo. ¿Qué pasó con este joven que no se recibió nunca? El padre, como era contratista también, un excelente contratista que hacía muchísimas obras, quería que él sea arquitecto. El joven fue a estudiar arquitectura porque vio una ciudad del interior, fue a estudiar arquitectura y estuvo 2 semanas, estuvo llorando las 2 semanas y volvió a su casa. Cuando volvió a su casa, el padre le dijo, vos no vas a hacer nunca nada en la vida. Vos no vas a... Convertido, ¿no? Un padre cristiano, les estoy hablando. Vos no vas a hacer nunca nada en la vida. Vas a ser un fracasado. Y así desde ese momento, cada vez que se juntan hasta el día de hoy. No es que le dijo, se dio cuenta y después le pidió perdón. Cada día que lo ve,
hasta el día de hoy. Diseño del infierno. Ya les voy a decir cómo empieza a salir el diseño del infierno. Un padre que no recibió sanidad interior. ¿Lo ven? Bueno, el chico nunca se recibió. Este es un joven muy próspero, muy próspero, muy próspero. Digamos, él y su esposa profesional, digamos, tienen, y él muy trabajador, trabaja muy bien, pero es defraudado económicamente todo el tiempo es defraudado económicamente. Entonces su padre lo paraliza. Cuando él quiere accionar para alguien que lo ha defraudado, le dice, no, dice, no tenés que ir porque te van a golpear, te van a matar. El padre lo frena, entonces él no hace nada. Diseño del infierno del padre. ¿Y saben lo que el padre le dice desde hace un tiempo a esta parte? Para que ustedes vean el diseño del infierno. El padre le dice, tu esposa te va a terminar dejando. Vos, cristiano, el padre, estoy hablando de un padre cristiano, ¿me siguen? ¿Amén? ¿Amén? Tu esposa te va a terminar dejando. ¿Sabes por qué? Porque tu esposa es una profesional y vos no sos más que un albañil. Oh. Cuando yo escuchaba esto, escuchaba el mismo infierno hablar. Créeme, entonces yo le digo, veo tanto quiebre por tantos lados. Entonces le digo, ¿sabes qué? Acá, y a todo esto son 3 hermanos de este joven. Ninguno de los 3 se pudo recibir. Jóvenes brillantes que estudiaron carreras universitarias, todo. Ninguno se recibió. La hermana estudiaba odontología, igual que él, en la última materia le largó todo. Diseño del infierno, mis hermanos. Entonces, así indagando, le digo, mira, acá yo veo entrega a demonios. ¿Qué querés que te diga? Yo veo que hay entrega a demonios. Y entonces él me dice, sí, mi abuela presentó a todos sus hijos a un brujo muy famoso que había en la zona. Y todos los hijos de mi abuela, o sea, sus tías y sus tíos son borrachos, viven en la miseria, son pobres, y mis hijas y mis tías son adúlteras, andan con hombres, son prostitutas. Todo el mundo dice, estas son unas, ¿sí? Y mirá el diseño del infierno que todavía no se ha cortado. Mirá lo que él me dice. Y yo le pido a Dios que mis hijas no sean iguales. ¡Wow! Ese cristiano está todavía bajo diseño del infierno. No se ha apropiado del diseño de Dios para sus familias y sus generaciones. Aún no ha cortado la maldición a la que fueron entregados los tíos y su padre. Diseño del infierno que no fue cortado, pero que se transmite a través de palabras, de cuestiones emocionales y de cuestiones mentales, que vos tenés que empezar a identificarlas, tenés que poder empezar a ver las que están operando en vos, que están operando en mí en primer lugar. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. No en este padre de porquería que me maldice, sino en mí. Y cuando yo soy libre, puedo bendecir a mi familia, a mis generaciones hacia adelante y aún a mis generaciones hacia atrás. Amén. Estoy en la victoria sobre el rechazo todavía. Pásame el celular, Paulina, para que vea la hora. ¿Pueden ver? ¿Lo pueden ver? Para ser maduros espiritualmente, tenemos que ser sanos emocionalmente. ¿Lo pueden ver? ¿Amén? Amén. El Señor tiene que ir trayendo revelación sobre mi vida. Miren, mis hermanos, no sirve. A ver, ¿dónde está la pastora? Ahí está la pastora. Ustedes trabajan en células, grupos pequeños, ¿qué trabajan? ¿Algo así? Bueno, entonces voy a la célula, no falto nunca, vengo al culto, alabo, adoro a Dios, doy mis diezmos, doy mis ofrendas. Pero a la hora que el Señor trae revelación sobre mi vida, no obedezco. No obedezco, ni me hago cargo de mí misma. Voy a hablar en femenino ahora, porque esto nos pasa mucho a las mujeres. No me responsabilizo. Entonces digo, es culpa de mi marido.
que las cosas nunca cambian. Nosotros tuvimos un problema, una familia remil fiel en la iglesia, pero que nunca permitió que sus hijos sean disciplinados en la iglesia. Nunca. Nunca permitieron que sus hijos sean disciplinados. Las chicas resexualizadas, con trastornos en cuanto a la sexualidad. Ay, y ella dice, ¿no? Ay, lo que pasa es que ella es muy linda y cuando pasan la miran. No, no la miran, ella hace cosas. Le manda mensajes a los chicos por WhatsApp. Es la más chica, a chicos más chicas que ella. Fue a un campamento, los tenía locos con WhatsApp a los chicos. Entonces la pastora la quiere disciplinar y la madre, ¿qué hace? Se va de la iglesia. Hacía 1000 años que congregaba. O sea, pero, chicas, tenemos que tener revelación primero. ¿Y qué pasa que mis hijos viven en quebranto? Y el hijo varón, lo mismo, adúltero, violento. ¿Saben qué, padre? Le estoy hablando de gente cristiana, chicas, no estoy hablando de fantasías de otro lado. ¿Pasan estas cosas en la iglesia o no? Sí, amén. Bueno, vamos a ir haciendo repaso. Para ser maduros, díganme. Hay que ser sanado espiritualmente. Bueno, para ser maduros, podemos avanzar un poquito en el power. Para ser maduros espiritualmente tenemos que ser sanos emocionalmente. Podemos avanzar un poquito. ¿Sí? ¿Cómo ser transformado en esos lugares profundos de los que estamos hablando? Seguimos. ¿Sí? Porque tiene que ser una sanidad profunda. Sí, esto ya hemos hablado, las disciplinas cristianas, etcétera, que hemos hablado recién. Bueno, y avancemos, el nuevo nacimiento, ¿sí? Nos dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. ¿En qué nacemos? Del Espíritu. ¡Amén! Gloria, un aplauso para mi hermana acá. Bien, ¿o sea, es necesario nacer? Del Espíritu. Amén, nacer de nuevo y nacemos en el Espíritu, amén, seguimos avanzando. Pero, nace nuestro espíritu. ¿Y el resto de nuestro ser qué? ¿Tiene que ser? Gloria al nombre de Jesús. Tiene que ser sanado, tiene que ser liberado, amén. Y para eso podemos avanzar. ¿Qué es la sanidad interior? Esto que ya hablé. La sanidad interior es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. ¿Amén? Pero hay un momento donde tenemos que ser ministrados y a partir de ahí avanzamos. ¿Sí? Sigamos. Esta es la base. ¿Cuál es la base bíblica para decir esto? Lucas 4, porque el Espíritu del Señor, ¿quién está hablando acá? ¿Quién está hablando? Jesús. Amén, mi hermana iba a la escuela bíblica. ¿Quién está hablando? Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quién? A mí, a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón. A mí. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. A mí. Miren, este pasaje que lo leí toda la vida, que está en Isaías 61, del 1 al 4, yo lo recibí como revelación. Una cosa es que lo escuché y otra cosa es que cale profundo en tu espíritu. Cuando yo era pastora, tenía más de 2 hijos, tenía 2 hijos. Éramos pastores, servíamos en la iglesia y mi vida era una miseria. Así es. Fui una cristiana que sirvió a Dios y trató de obedecer desde que me convertí a Cristo a mis 17 años y estaba en el último año de secundaria. A la semana siguiente ya estaba sirviendo, a donde me pedían que estén los discipulados, en todos lados estuve, ¿sí? Y hay cosas que aparecieron en mi vida después que me casé, no antes. Aparecieron después, ¿sí? Me casé con un hombre precioso, un hombre hermoso, un siervo de Dios que amaba a Dios. Fui su primera novia, nos casamos a los 26 años. Él no ha sido mi primer novio, chicas. Yo no era cristiana, era adolescente.
Teníamos 26 años cuando nos casamos, servimos a Dios y fue pasando el tiempo en nuestra vida en una total miseria. ¿Le pasa esto a los pastores? Les pregunto, ¿les pasa esto a los pastores? Miren, yo conozco pastoras, apóstolas, ¿qué hacen así? Entra la nube del lugar santísimo detrás de ella. Chicas, ojo, el Señor nos ha dado dones tremendos. Hay apóstolas, amén, profetas, pastoras, maestras, me falta uno, ¿cuál es? Evangelistas. Gloria a Dios, amén. Pero somos seres de carne y hueso. ¿Saben qué? Y lloro cuando leo la palabra y escucho al apóstol Pablo que dice: vienen otros que hacen mercadería de ustedes, pero yo que soy su padre espiritual no me quieren escuchar. Yo no les he dado trabajo, ni he querido que ustedes gasten en mí. De mis propias manos he trabajado, pero vienen otros que vienen a hacer mercaderías, dice la palabra, y de eso hay mucho este tiempo, en Chile, en Argentina y en todo el mundo. Estoy harta de ver pastores gordos y ovejas flacas, pastores gordos, apóstoles gordos, que dicen todo el tiempo: dame, 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 y ovejas flacas. Ojo, que creo total y absolutamente en la prosperidad del Señor. ¿Querés ser prosperado? Empezá con tus diezmos y ofrendas. Pacta con el Señor, lo creo absolutamente. Pero no creo en aquel que dice: todo es para mí. No lo creo. Eso no es del Señor. El Señor prospera a su pueblo. El Señor prospera a todos sus hijos. La vida abundante es para todos. No creo en la mentira. No creo en el doble discurso. No creo en los que viven doble vida. Y yo lo vivo desde adentro. Ministro a aquellos que andan detrás de apóstoles, iglesias muy encumbradas en la ciudad. Mi hermano, el Señor te da palabra profética. Recibíla en tu espíritu, pero discernila. La madurez espiritual está dada por la sanidad emocional. Amén. Entonces, si vos vas buscando que todo te den palabra, pero no vas a la fuente de la profecía más segura, ¿de qué te sirve? Me voy del tema, perdón, pero me apasiono con algunas cuestiones, porque veo como el pueblo de Dios es quebrantado. Veo la manipulación y el control en su pueblo, y eso no es de Dios, eso es insano. La iglesia que manipula es una iglesia enferma. Porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, sanar al quebrantado del corazón, a los presos, apertura de cárcel. Amén. Teníamos 2 hijos y mi vida era una miseria. Pastores, que llevamos una vida bastante ordenada, ¿no? No una vida desordenada, ordenada. Más o menos queriendo hacer lo que el Señor quería. Y nuestra vida quebrantada. Mi esposo era un hombre, nosotros somos biocupacionales, mi esposo trabaja haciendo diseños de redes de comunicación en televisión por cable y era pastor muchas horas fuera de la casa, mucho tiempo fuera de la casa. Y entonces yo también trabajaba, pero poquito, digamos, cuando mis niños eran chicos, trabajaba 4 horas nada más. Y entonces cada vez que él se iba yo empezaba a sentir angustia. Y cuando él volvía, era odio, destrucción, pelea, era tremendamente destructivo, era una miseria. Y así por algunos años fue esto. Y entonces para mí era él, este hombre que vivía fuera de la casa. Y saben que un día en una predicación, así como hoy, pude escuchar esta palabra, Isaías 61 del 1 al 4, Lucas 4. He aquí, el Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ungió para dar libertad a los cautivos. Amén, Señor. Amén. Esta vida de miseria no es lo que vos querés. Para sanar al quebrantado de corazón. Para dar esta noción, eso que no podía dar a los presos. Amén, Señor. Esta cárcel en la que estoy, de la que no puedo salir. Cárcel de angustia, de ira, de odio, de destrucción de mi familia. Entonces, ¿sabes qué es lo que pude? El Señor trajo a mi vida ese día. Creí que el que hablaba estas palabras era Dios, y que Él podía hacer eso que decía que iba a hacer. Amén. Y que había lugares en mi vida que estaban bajo cautividad del diablo. Entonces dije, sí, Señor, yo. Y pude entender, el Señor trajo revelación a mi vida, que eso que yo sentía hacia este varón que estaba a mi lado tenía que ver con un abandono anterior, que era el de mi padre. Mi padre nunca vivió conmigo, mi madre me tuvo cuando ella tenía 40 años. Y yo decía, yo me convertí a los 17, yo decía, pero si yo ya lo he perdonado. Pero hasta que no oré con alguien y pude poner bajo la autoridad de Cristo eso que está bajo la autoridad del diablo, ¿sí? Porque por las heridas Satanás entra con sus demonios y toma autoridad y hace fortaleza. ¿Viste eso que vos decís? Vienen hasta palabras. ¡Ay, este desgraciado, este infeliz! ¿Dónde andará? No. Y a veces son hasta horas del día, ciertas horas, ¿no te pasa? ¿Sí? Horas donde los demonios comienzan a trabajar. Pude ministrar perdón a mi padre que me había abandonado. Y también ministré perdón a este hombre que hoy me abandonaba, que yo sentía que me abandonaba. Y que mi marido me tuvo mucha paciencia, por eso nos puso juntos. Y pude ministrar perdón a ese hombre que yo sentía que yo como esposa y madre tenía derecho de que él estuviera más tiempo en la casa. Hasta que solté perdón. ¿Y saben qué? La liberación es un momento donde es como que estás en una cueva oscura y hay barrotes aquí, ¿sí? Entonces esos barrotes se quitan, se sacan. El Señor los quita, ¿sí? La autoridad del diablo que estaba ahí. Pero vos tenés que ir haciendo un camino hacia la luz. Amén. Y es un camino de transformación en tu mente. Amén. Y vos ya ves venir esos demonios que vienen a oprimirte, vos ya lo ves venir porque ya no estás adentro. ¿Sí? Entonces vos los empezás a resistir y empezás a batallar espiritualmente y empezás a trabajar en tu mente también, a identificar esas cuestiones que surgen en vos, que tienen que ver con tus emociones, como la angustia, la ira, el odio, la bronca. ¿Sí? Y empezás a lidiar con todo eso. ¿Amén? ¿Saben? Fue así. El Señor me sacó y fui haciendo un camino. Y yo decía, bueno, soy un 30% libre, un 40%, un 50%, no sé, hasta que vi para atrás y dije, el Señor me hizo un 100% libre. Amén. De eso que era mi cárcel. Por eso fue lo primero que el Señor hizo en sanidad interior conmigo. Y después 10.000 cosas te puedo contar, ¿no? La restauración económica, 10.000 cosas. Porque hay que ministrar en forma completa. Bueno, ¿dónde estamos? Seguimos. Este es el pasaje, ¿sí? Esta es la base bíblica. Sigamos, por favor. ¿Podemos seguir en el Paul? ¿Se fue el joven? ¿Nos dejó? ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza? En una revelación del Espíritu sobre nuestra vida. Y que nos dice que algo no está bien, ¿en dónde? ¿En quién?
¿En quién? El Espíritu Santo trae una revelación y me muestra que algo no está bien en mí. ¿Saben lo que sucede mucho a las mujeres? Veo mucho la victimización. Sí, amén. ¿Sí? Entonces le echan la culpa al otro. Que por culpa de mi marido nosotros no avanzamos. Mi marido esto. Pero ¿y por qué no empezás vos a ser la mujer virtuosa y empezás a generar algo para tu casa? Si el Señor te ha dado el poder para hacer las riquezas, dice la palabra. Entonces, ¿qué te quejas tanto de tu marido? ¿Por qué no empezás a pedir la sabiduría a Dios para administrar la riqueza? Miren, estas cosas se aprenden, hermano. Yo lo aprendí hace poquito, les puedo dar testimonio de esto. Yo me considero una mujer instruida. ¿Y saben qué? No sabía administrar la plata, me la tiraba toda. El Señor me dice, estas cosas se aprenden. ¿Y dónde se aprenden? Ser renovado por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Es una comprensión con mi mente. No es solamente el espíritu. Es la mente. Dice la palabra en Romanos 12. Preséntense ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y sean renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, pensamiento, mente. Allí es donde somos transformadas en la vida cotidiana, en nuestra conducta, en nuestros hábitos. Amén. Que muchas veces esos hábitos son producto de nuestras familias, de nuestra cultura, que está traspasada por el pecado y produce consecuencias de quebranto en nuestras vidas, de miseria, de pobreza. ¿Vieron esa gente que dice, nunca tengo? Amén. Vamos a un campamento, pero nosotros no tenemos. Y por generaciones, porque yo era jovencita, yo sacaba plata de mi bolsillo, yo trabajo desde los 18 para pagarle a su madre, y hoy las hijas hacen exactamente lo mismo. Nunca tengo. Amén. Diseños del infierno instalados aquí en la mente, chicas. Amén. Bueno, entonces, ¿dónde comienza la sanidad? En una revelación. La revelación viene a mi espíritu y llega a mi mente. Viene una revelación del espíritu y el cambio empieza en mí. ¿Amén? Listo. Sigamos. Chicas, ¿puedo dar vuelta a esto un poquito? Perdón, ¿no? Sí. Doy vuelta un poquito porque me muero. Sigamos. Pau, ¿podés ayudar con el power, por favor? Perdón, porque nos perdimos. Vamos a hablar hoy del rechazo. Hasta ahí vamos bien. Para ser maduros espiritualmente necesitamos ser sanos emocionalmente. Para esto, el primer punto es que debemos recibir, y la revelación empieza en mí. El pasaje bíblico de Isaías 61 y Lucas 4. Amén. Vamos a hablar ahora del rechazo. Amén. Yo lo veo muchísimo en medio de su pueblo, esto del rechazo, y que genera gran devastación. Amén. Las necesidades básicas de una persona se satisfacen desde el momento en que están en la panza. Amén. Desde que somos concebidos, desde el mismo momento en que somos concebidos. Amén. Y desde ese momento, ¿sí?, cuando el enemigo viene y produce que esas necesidades no sean satisfechas, ¿sí?,
comienza a producirse daño en la persona. Desde el mismo momento en que estamos en la panza, cuando nacemos, en nuestros primeros años de vida, sobre todo, y hasta nuestra adolescencia. Y provoca consecuencias que puedan ser devastadoras. Amén. Entonces, vamos a avanzar un poquito en los tres aspectos. ¿Avanzamos un poquito? En el power, que es el que sigue. Miren, el rechazo es usado por el enemigo en gran manera para destruir el cuerpo de Cristo. Miren, pasa mucho esto. Miren, la gente, estoy acompañando a una chiquita que tiene 13 años. Y ella dice esto. Porque mis compañeras me hacen bullying, porque mis compañeras me atacan. ¿Y por qué te atacan tus compañeras? Bueno, y ponen 10.000 argumentos, ¿no? Porque siempre, a ver, estas cuestiones vienen con argumentos, ¿vieron? Por esto, porque soy buena alumna, porque hablo mucho, porque soy fea, porque soy muy linda, pueden ser muchas cosas, ¿vieron? Bueno, entonces le digo, ¿y cómo era en tu escuela anterior? En mi escuela anterior también. Bueno, algo estás haciendo. Pues se cambió de colegio y todo, ¿vieron? Algo está pasando en esa niña. ¿Sí? Una mujer, ella se relaciona súper bien, es una divina. ¿No? Bien, o sea, inteligente, todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por donde va, se siente excluida. ¿Sí? Ella tiene una historia muy fuerte de rechazo, ¿sí? Por parte de su padre y los abuelos, la familia del padre. Entonces, es una niña preciosa, ustedes la ven, hermosa, inteligente, se relaciona bien, tiene todo, pero por donde va, se siente excluida. ¿Y saben lo que hace la madre con raíz de rechazo? Ay, pobrecita mi hija, la excluyen, la dejan de lado. Entonces le reafirmas la raíz de rechazo. ¿Saben por qué? Porque generalmente viene así, ¿sí? Es generacional. Yo ya voy a hablar de algunas cuestiones. ¿Podemos avanzar? Bien, ahí están los tres tipos. Gracias, Pau. Si querés venir acá, sí. Bueno, tres tipos de rechazo. Vamos a hablar de la raíz del rechazo, el rechazo a uno mismo y el temor al rechazo. Oro en el nombre de Jesús que mientras desarrollamos el tema, el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida. Amén. Porque cuando recibís libertad, es no solamente para vos, sino para tus generaciones. Amén. La raíz de rechazo. La persona que tiene una raíz de rechazo no le gusta ser tocada físicamente, generalmente. ¿Vieron cuando se quiere abrazar? Cuando lo querés tocar, entonces. Sí, así. Cuando lo querés confortar, la querés anímicamente contener, es como que se rehúsa a recibir ese confort, esa contención. Amén. Siente que la gente la rechaza y necesita tiempo y espacio para ventilar sus sentimientos. ¿Vieron esas personas que hablan y van a un grupo, no dejan hablar a nadie? ¿Sí? Y habla de eso, y todo lo mal que está en la vida. ¿Sí? Presenta señales de dureza emocional. Es duro con el otro, duro. No le perdona una. ¿Sí? Tiende a juzgar, levanta el dedo y es juzgador. ¿Sí? A un jovencito, ¿sí? Pueden ser jovencitas, jovencitos, pero levanta, no hace falta que sean
ya mayorcitas, jóvenes mayores como nosotras. Pueden ser jovencitos de edad también, de edad cronológica. Pero tienen esto. Si el Señor se los muestra en jovencitas, mejor, chicas. Amén. Van a crecer más sanas. Amén. Esos que juzgan siempre, viste aquel, mirá, pero aquel no llega a la medida, y el otro, siempre juzgando. Ser escéptico o incrédulo, cuando una persona se siente rechazada, pierde la confianza en la familia, los amigos, es como que no confío en nadie. ¿Vieron? No confío en nadie. Es testaruda, nadie la saca de sus posiciones. Si muestra actitudes agresivas, si esa agresión es para defenderse el rechazo, ¿sí? También piensa pensamientos de venganza. ¿Me he hecho esto? Y va elucubrando pensamientos de venganza contra el otro, ¿sí? A veces tiene lenguaje sucio, ¿sí? Jura y tiene lenguaje sucio, ¿sí? Y vienen argumentos. Esto es muy importante cuando ustedes identifican, porque estamos hablando de patrones de conductas que se repiten siempre. ¿Vieron? Patrones de conducta que se repiten siempre, vuelven. Es como una ruedita. ¿Por qué volvés como siempre a los mismos lugares? ¿Sí? Entonces tenés que identificar primero la conducta, ¿sí? En esto, la conducta es lo que aparece, ¿sí? Conducta es lo que aparece, lo que se ve, ¿sí? Los pensamientos y todo eso se traducen en conducta, aún en gestos, ¿sí? Por ahí hay cosas que no se dicen, es lo que se ve, ¿sí? Pero esa conducta que vez tras vez se repiten son hábitos, y ahí donde hay hábitos que son pecaminosos ya hay fortalezas del diablo. Amén. Entonces, si el Señor te va mostrando cuestiones, tarea para todas, chicas, aquí vamos a orar, pero también cosas más específicas después, vas con tu pastora, con tu líder y le pedís que ore. Amén. Y ore vos renunciás a eso que el Señor te ha mostrado y oran por libertad. Amén. La rebelión, personas que son rebeldes, que no aceptan, ¿vieron? A los líderes. No, porque vos sos mi pastora. Y entonces vos sos mi pastora. Pero ella, que es la líder, ¿bajo cuál? Mi pastora me has puesto. No, la pastora me ha dicho. ¿Conocen gente así o no? La líder tachadita. ¿Qué es esto? Rebelión. Eso es rebelión. Tu pastora te ha puesto con tu líder. ¿Sí? La pastora le ha delegado autoridad a la líder. ¿Sí? Pero a ella la tacho. Rebelión. Puede haber una raíz de rechazo.